Muy buenas, pues en este vídeo toca hacer la segunda parte de 3 del análisis del Gran Premio de Francia, el circuito de Paul Ricard, ¿vale? Entonces, en el anterior vídeo vimos lo que son las características fundamentales de este circuito para entenderlo a rasgos generales, y en este segundo vamos a ir al detalle de cómo se pilota, ¿vale? Cómo se traza cada una de las curvas, cómo deben hacerlo los pilotos, sobre todo para que entendáis cómo se hace y bueno, y por si os animáis para pilotar allí, si tenéis la suerte de hacerlo en persona, pues bien, y si no, al menos con el simulador, pues para que vosotros mismos podáis entender cómo hacer cada una de estas curvas de forma óptima, ¿vale? Y además así entendemos mucho mejor este trazado, ¿vale? Entonces vamos a ir sector por sector dividiéndolo para que nos organicemos bien. Entonces, bueno, pues básicamente empezamos el circuito con una recta de meta bastante importante, la verdad, hasta la curva número 1. Y esta curva número 1, que es la que veis aquí al principio, lógicamente, pues es muy interesante porque aunque digamos que tenga una naturaleza más o menos normal, es un poquito más de 90 grados, se ataca bastante tarde, es decir, no se busca el vértice aquí. Es decir, tú no haces esto, sino que lo que tú haces es alargas la frenada hasta aquí y luego aquí metes giro de volante. ¿Para qué? Para luego hacer entre la 1 y la 2 lo más recto posible, ¿vale? Si tú lo que haces es atacarla muy pronto, te vas a venir hasta aquí, vas a tener que recuperar y vas a tener que hacer esta S que no nos interesa para nada en este circuito, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es frenas aquí muy fuerte, eso sí, se frena bastante fuerte, alargas la frenada y lo que haces es atacar esta curva rápida y a partir de aquí aceleras. Es decir, todo esto lo haces acelerando y como ves se ataca la curva 2 también bastante tarde, es decir, tú no buscas el vértice aquí de la 2, sino que lo buscas más bien aquí, ¿vale? Entonces de esa manera pues puedes trazar esas dos curvas lo más óptimamente posible. Por lo tanto, si tú alargas esta frenada de la 1, puedes frenar un poquito más tarde, por lo tanto aprovechas la velocidad que traes de esa recta y además consigues salir con más velocidad a partir de aquí para hacer todo esto a la mayor velocidad posible, ¿vale? Entonces este piano no se aprovecha demasiado, la verdad, porque se ataca muy tarde la curva. El interior de la 2, a lo mejor por aquí sí que se aprovecha un poquito, pero el que se aprovecha sin duda es este de aquí, ¿vale? El de la salida de la 2. Ya lo veréis sobre todo con las cámaras on board, como este piano pues sí que se aprovecha bastante. Incluso en la salida es muy habitual que haya pilotos pues por aquí, por esta zona, porque se tengan que ir largo, porque no encuentran el hueco, también por aquí, o sea que bueno, en la salida todo esto que veis aquí como tan caótico con tantas líneas, lo vamos a ver ocupado de coche seguro y por aquí incluso también, ¿vale? Algún piloto que venga por aquí por fuera, se le cuele uno por dentro, no le deje hueco y se tenga que venir por aquí, ¿vale? Eso lo vais a ver en la salida seguro. Luego, si seguimos un poquito más adelante, pues tenemos, bueno, vendríamos por aquí, ¿vale? Es decir, vendríamos hacia allí, lógicamente, y aquí lo que se hace es, bueno, tenemos una zona de recta entre la 2 y la 3, ¿vale? Que no la pongo aquí porque tampoco tiene mucho interés, y lo que se hace es que en esa zona de recta vamos siempre lo más pegados aquí posible, ¿vale? De todas formas, tiende un poco muy ligeramente a enroscarse hacia la derecha, ¿vale? Entonces la frenada a la 3 no se hace normalmente así, sino que se viene un poco desde el centro de la pista hacia afuera, ¿vale? Muy exagerado, no es desde el centro de la pista, pero a lo mejor tienes como 2 metros de margen desde este lado izquierdo hasta tu coche, tienes así 2 metros, entonces lo que haces es frenar un poco inclinado hacia aquí. Y esta curva es muy interesante porque aparte de eso tú frenas, la trazas y no terminas de soltar el freno del todo, es decir, una curva normal, pues tú frenas, vas soltando freno mientras la atacas y a partir de aquí es cuando empiezas a acelerar. En esta curva no se hace así, ¿por qué? Porque viene luego la 4, que es bastante más complicada. Digamos que no es mucho más lenta, pero al ser bastante más larga, como podéis ver, que la 3, que es así muy cortita, pues hace que se necesite menos velocidad, ¿vale? Entonces tú lo que haces es frenar, dejas el coche por inercia un poquito, pero luego aquí vuelves a frenar y redondeas la 4, ¿vale? Entonces, esta curva número 3, pues sí que se ataca a lo mejor demasiado pronto respecto a lo que puede parecer, porque si tú la atacas pronto lo que haces es que ya te vienes directamente al interior. La redondeas y luego aquí empiezas a acelerar un poquito y te vienes al medio de la pista, ¿vale? O sea que aquí, importantísimo el freno motor. Se reducen a lo mejor 1 o 2 marchas, que es importantísimo tener esa retención del freno motor, que ya hablaremos del setup en la siguiente clase y es muy importante, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que si os fijáis, aquí el ancho del circuito es bastante menor que aquí. Entonces, lo que significa que aquí la pista se ensancha bastante y entonces no te da tiempo, si estás rodeando esta curva número 4, a venirte aquí al exterior. Bueno, si te da tiempo si no aceleras, pero entonces pierdes mucho tiempo. Entonces, al apretar un poquito de gas por aquí, lo que haces es, a mitad de la curva, te vienes aquí y atacas prontito esta curva número 5, ¿vale? Aprovechando ese piano interior un poco. Aquí depende mucho del estilo de pilotaje de cada uno. Unos atacan más ese piano, otros menos, pero sí que es bastante importante, ¿vale? Y luego, a partir de aquí para allá, ya empezaría el segundo sector, ¿vale? Entonces creo que es muy interesante esta zona de enlazadas porque, bueno, todo esta, porque se nota mucho cómo los pilotos juegan con el freno motor, unos intentan abrir un poco más, otros un poco menos, sobre todo aquí.
Esta hay algunos que la atacan más tarde para venirse por aquí, otros la atacan más pronto para venirse por aquí, y es muy interesante. Y luego a la salida de la 4 igual unos vienen más abiertos, otros un poco más cerrados, entonces bueno, es interesante, ¿no? Como cada piloto lo hace de una manera. Entonces, como digo, luego aquí tienes un poquito de aceleración, a partir de aquí ya empezaría el segundo sector, y tenemos esta curva número 6 que es muy característica también. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí tiene un radio bastante pequeño, pero luego aquí tiene un radio enorme. Es decir, aquí es muy cerrada, bueno, más o menos cerrada, y aquí es muy abierta. ¿Cómo se ataca este tipo de curvas? Sabiendo que además vienes de muy baja velocidad de la curva número 5. Pues levantas un poquito el acelerador, atacas la curva aquí, la rodeas unos metros y das gas. Y a partir de aquí das gas, mientras vas soltando poquito a poco el volante, te vas abriendo y no te abres hasta aquí, ¿vale? Sino que tú lo que haces es decir, no es que tú tardes en abrirte para terminar de abrirte aquí, sino que te terminas de abrir más o menos por aquí. Es decir, tú vienes por aquí, te abres hasta este punto y aquí te separas un poco, te vienes por el centro de la pista, muy importante, para atacar la 7 a fondo. Es decir, desde aquí más o menos hasta allá al final se hace completamente a fondo, ¿vale? Entonces es muy importante. Punto número 1, venir con una buena trazada de aquí para no comerte la curva 6 y dar gas aquí en el momento exacto. Como des gas demasiado pronto, demasiado fuerte y te abras aquí y tengas que levantar para hacer esto, entonces estás perdido, porque vas a empezar toda la recta que viene por aquí, que es muy larga, ahora la veremos, con muy baja velocidad y vas a perder muchísimo tiempo. Entonces, mucho cuidado con la curva número 6, que se hace sin frenar, simplemente soltando un poquito, pero luego cuando vuelves a dar gas, como te precipites, estás perdido completamente, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, pues en la curva número 7, el piano interior, unos lo utilizan más que otros, pero el que se utiliza siempre es el exterior, ¿vale? Y además aquí, ojo, muy importante, cuando vengas por aquí, intentar girar el volante lo menos posible, ¿vale? Porque como encares la curva, digamos que demasiado pronto con el volante, demasiado tarde, lo que sea, y tengas que corregir digamos que la trayectoria con el volante, entonces vas a perder mucho tiempo. Esto lo tienes que intentar hacer lo más fluido posible con el menor giro de volante posible, ¿vale? O sea que si veis que algún piloto hace aquí correcciones, eso significa que ha perdido tiempo sin duda, ¿vale? O sea que mucho ojo con eso. Y luego ya tendríamos pues la zona más característica del circuito, yo creo que es esta recta, ¿vale? O sea, vendríamos de allí hacia aquí, hacia la curva 8, que es esta, ¿vale? Ni esta, ni esta, ni esta, sino esta de aquí, ¿vale? Porque hay un poco de lío. Entonces aquí se coge muchísima velocidad, es larguísima esta recta, hasta la curva número 8, que es lo bueno, por decirlo de alguna manera, de la curva 8, que no es de 90 grados, es un poquito más abierta, ¿vale? Entonces sí que se frena aquí muy fuerte, pero esta curva 8, digamos que no tienes que bajar muchísimo la velocidad, sino que te tienes que bajar, a ver, digamos que muchísimo, porque vienes de mucha velocidad, pero no tienes que coger la baja velocidad, sino una velocidad más o menos media, porque no es del todo cerrada. Entonces tú lo que haces aquí es, la atacas tarde una vez más, e igual que pasaba con las curvas 3 y 4, que las recordamos, que tú atacabas esta y luego no terminabas de soltar el freno porque tenías la 4, pues pasa lo mismo aquí con la 8 y la 9. Tú frenas aquí, pero no terminas de acelerar a tope porque te encuentras directamente con la curva número 9 que se rodea, ¿vale? Entonces aquí, una vez más, importante el freno motor porque no terminas de frenar, juegas un poquito con eso, con la retención del sistema de transmisión, y de esa manera pues consigues apurar aquí la frenada, redondeas esta zona centro de la curva número 9 y a partir de ahí das gas, ¿vale? También importante no precipitarte con el gas, porque aquí lo que hay que hacer es aprovechar este piano y luego esta zona también mucho, ¿vale? Entonces aquí das gas y lo que haces es así, en línea recta, ¿de acuerdo? Lo más recto posible, es decir, con el menor giro de volante posible, así que no precipitarse con el acelerador es muy importante. Y luego tendríamos pues una zona también bastante crítica, que además a partir de aquí ya tendríamos el tercer sector, pues que es también muy característica. Como veis, la curva número 10 pues es muy abierta, se hace completamente a fondo, y luego nos enfrentamos con la curva número 11. ¿Cuál es la característica más importante de esta curva número 11? Pues que tenemos aquí un radio cerrado, es decir, aquí la curva se cierra, aquí la curva se cierra, pero aquí en medio se abre. ¿Cómo se traza esta curva? Pues muy importante, por supuesto, esta curva 10, hacerla a fondo, pero sin perder la trazada, con el menor giro de volante posible, una vez más, y atacarla así. Este piano interior no se aprovecha mucho, vamos a hacer un poquito de zoom para verlo mejor. Este piano interior no se aprovecha mucho, una vez más, algunos lo aprovechan más que otros, y se va soltando el acelerador, reduciendo marchas para tirar de freno motor y reducir la velocidad del coche, pero sin pisar demasiado el freno, ¿vale? Entonces aquí sueltas, vas reduciendo marchas, dejas fluir el coche hacia afuera, y en este punto aprietas gas, y aprietas gas mientras metes giro de volante y este piano te lo comes. Es decir, este piano más o menos se roza, en la zona media de la curva te alejas digamos que de la zona interior de la curva, y luego aquí
te lo comes. Este piano además es anchísimo, tiene además un peralte hacia adentro, este piano está hecho para comérselo, para atravesarlo todo lo posible. Entonces aquí la idea es atravesarlo así, ¿vale? Entonces tú lo atraviesas y ya sales aquí con bastante velocidad para la curva número 12. Y además lo bueno de la curva número 12, aunque tú vengas aquí con bastante velocidad y con muchas inercias y de todo, y te encuentres de golpe con la 12, es que la empiezas muy abierto. Te da tiempo a abrirte porque por aquí vas abierto, ¿vale? Vamos a hacer zoom otra vez. Tú no quieres atacar la curva aquí, sino que tú la quieres ir atacando abierto y poco a poco, y aquí se tira muchísimo de freno motor, de ir reduciendo marchas. ¿Por qué? Porque, como ves, aquí es bastante abierta la curva y aquí se cierra. Bueno, de hecho es aquí un poquito más cerrada, luego un poquito más abierta y luego muy cerrada, porque tiene varios radios esta curva. Entonces lo que se hace es que tú, aquí lo que haces es que te da tiempo a abrirte desde la curva 11, porque tú te vienes por aquí, vas reduciendo y a partir de aquí te comes ese piano, ese otro, y haces la 13 completamente a fondo. Así que una vez más, muy importante el freno motor aquí, ¿vale? Entonces esta curva 12, insisto, se coge muy tarde, porque tiene el radio más pequeño al final. Y luego esta 13 pues hace a fondo. Sí que es verdad que en esta 13 estás aquí más pegado porque vienes de la 12, luego aquí te separas un poco y luego te vuelves a pegar, pero bueno, que se hace completamente a fondo sin problemas, ¿vale? Y luego ya tendremos la zona final, que como ves, pues venimos de aquí de la 13, y una vez más, importantísimo el freno motor, ir reduciendo marchas en esta curva 14, que una vez más es muy larga, y una vez más es aquí un poquito más cerrada, mucho más abierta, y luego un poquito más cerrada, ¿vale? Sobre todo esta es más cerrada aquí. Entonces lo que se hace es que tú vienes de aquí de la curva 13, lo más abierto posible para la 14, y sueltas y empiezas a reducir con el freno motor. A lo mejor tienes que pisar un poquito con el freno, sobre todo en carreras, si tienes tráfico y demás, si estás digamos que gestionando la carrera de alguna manera, pues a lo mejor sí que tienes que frenar un poquito, pero sobre todo soltar acelerador e ir tirando de freno motor. Vas redondeando y esta se hace prácticamente toda entera. Esto no se aprovecha mucho, pero el resto lo hace prácticamente redondeando. Y luego ya nos encontramos con la curva número 15, para la que idealmente tienes que empezarla lo más abierto posible y atacarla tarde. ¿Por qué? Porque de esta manera la recta de meta, que es esa, pues la vas a aprovechar mejor, vas a empezarla con más velocidad. ¿Qué pasa? Que vienes de tener mucha inercia hacia la izquierda porque esta curva es a la derecha, luego hacia la derecha porque esta curva es hacia la izquierda, además estás tirando el freno motor, estás dejando correr el coche, es muy complicado que te dé tiempo a venirte por aquí, a abrirte, frenar bien y girar así, ¿vale? Lo bueno que cada vez vas perdiendo más velocidad, cada vez más, entonces ya para la 15 llegas con relativa baja velocidad, ¿vale? O sea, la 14 como tal se podría hacer mucho más rápido de lo que se hace, pero es que luego te encuentras de cara con la 15. Entonces si haces rápido la 14, lo que va a pasar es que te vengas aquí y como tengas que enfrentarte a esta curva 15 desde el interior, estás perdido, porque la vas a hacer lentísimo y luego vas a empezar esa recta lentísimo. Así que lo que haces es intentar un término medio, te vienes más o menos por el centro de la pista, insisto, cuanto más abierto mejor, pero sobre todo suelen dejar pues a lo mejor 1 metro, 2 metros del exterior y atacarlo un poquito tarde. Si no estás muy abierto, lo que se hace normalmente es atacarla no tan tarde, y entonces de esa manera pues la redondeas un poquito más, ¿vale? Pero bueno, eso es simplemente como pequeño detalle para cuando veáis cómo lo hace cada piloto. Así que ya pues con eso terminaríamos lo que es una vuelta al circuito de Paul Ricard, que como veis solamente son 15 vueltas, o sea 15 curvas, perdón, pero son muy interesantes, ¿no? Así que bueno, espero que os hayáis quedado con los conceptos, que entendáis la diferencia entre los tres sectores sobre todo, que sobre todo el último pues es muy revirado pero con curvas de media y alta velocidad. Espero que os haya quedado claro sobre todo el tema de los dobles radio y triple radio, porque es fundamental. Ya de paso pues os comento que en Level Up Academy tenemos un curso de pilotaje deportivo en lo que os explico todo esto con todo lujo de detalles. De hecho hace poco hicimos otro de técnicas avanzadas de pilotaje en el que íbamos un poquito más allá, damos técnicas concretas para mejorar el pilotaje, así que bueno, para los que estáis apuntados a la academia pues le podéis echar un ojo para refrescar algunos conceptos, y los que no estáis apuntados pues os lo recomiendo 100% porque se aprende allí muchísimo, ¿vale? No es que lo diga yo, sino porque luego también me llega la opinión de la gente o me hacen preguntas y me dicen, oye, pues enhorabuena por este curso porque me ha gustado y tal. Así que bueno, yo simplemente os lo transmito, que yo creo que, que a todo el mundo le viene bien, y si le podéis echar un ojo pues ahí lo tenéis, ¿vale? Así que nada, con esto ya me despido, no olvidéis suscribiros para no perderos el último de los vídeos de análisis del circuito de Paul Ricard y nos vemos allí.